Iniciamos. El Observatorio Venezolano de Prisiones notificó que durante la madrugada del martes 29 de octubre, al menos 27 funcionarios castrenses fueron trasladados desde el Centro de Procesados y Penados Militares Guaycaipuro al Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, Estado Miranda. Según refirió el observatorio, el traslado se ordenó luego que se registrara un motín de presos sociales que exigían mejores condiciones de reclusión y amenazaron con secuestrar a los militares. El organismo explicó que en la madrugada del martes 29 de octubre, alrededor de la 1:30 de la madrugada, los presos sociales rompieron las rejas del recinto en Charallave para llegar a las celdas de los policías y militares. El grupo afirmó que iniciarían el rapto de estos privados de libertad con el fin de obtener una respuesta concreta en cuanto a sus solicitudes. La organización no gubernamental aseguró que la sede de CEPROPEMIL Charallave no cuenta con las condiciones mínimas para recluir a personas privadas de libertad, refiriéndose al incidente de seguridad con las rejas. En otras informaciones, el Partido 20 Venezuela denunció la detención arbitraria de otro de sus miembros, Marcos Castillo. Vamos a profundizar en este caso. El Comité de Derechos Humanos del Movimiento Político 20 Venezuela denunció que el miembro del Comando con Venezuela en Apure, Marcos Castillo, fue secuestrado por presuntos funcionarios de la Policía Nacional. En su cuenta de X indicó que el también abogado fue sacado a la fuerza de los tribunales del Estado Apure, donde consideran que la persecución y criminalización política ha aumentado en los últimos días, por lo que alertaron a la comunidad internacional de esta situación y responsabilizan a la administración de Nicolás Maduro de cualquier cosa que pueda ocurrirle al dirigente político. Y en el estado Bolívar, los familiares de los jóvenes detenidos en protestas esperan que sus parientes puedan ser liberados antes de que acabe este año 2024. Les presentamos los detalles. Los familiares afirmaron que los jóvenes, quienes permanecen recluidos en el internado judicial de Tocorón, han perdido peso y que las condiciones de la prisión no son adecuadas. Además, mencionaron que no han recibido información por parte de la defensa pública. La petición de nosotros es la liberación de nuestros hijos, que ya tienen 3 meses en este proceso, en la cual ya fueron a la audiencia, y en la audiencia pasaron a juicio, todavía no tenemos fecha de juicio. Las peticiones también son porque ellos, en el lugar donde están, solamente le están dando 2 comidas, las comidas a veces vienen en mal estado, les dan agua 2 veces al día, y solamente pedimos la liberación de ellos. Que se revisen exhaustivamente sus expedientes, que soliciten pruebas. Nosotros tenemos pruebas, esperando que nos las pidan, porque no las han querido recibir. Por lo menos mi hermano lo sacaron de su casa, él vive con su pareja, él alquila. Lo sacaron de su casa, se lo llevaron y que por averiguación de su vehículo, también le detuvieron su vehículo. Todo eso está plasmado en 2 videos, porque la residencia tiene cámara. Y también mi cuñada grabó. O sea, tengo las pruebas, o sea, no pueden decir que mi hermano lo agarraron en una protesta donde nunca estuvo. Ya se acercan las épocas decembrinas, que se ha estado celebrando desde inicio de mes. Y es doloroso nosotros no compartir la mesa que solíamos hacer como familiares en una época tan bonita del año y que ellos estén allí. Los familiares de los jóvenes detenidos dijeron que continuarán exigiendo la libertad de sus parientes y piden al Estado escuchar sus demandas. Y más de 100 personalidades de la sociedad civil venezolana exigieron justicia por la muerte del dirigente político Edwin Santos. Veamos. En un comunicado explicaron que no solo se trató de una desaparición forzada, denunciada por sus familiares el 23 de octubre, sino que además apareció muerto 2 días después. En ese sentido, señalaron que como sociedad no pueden guardar silencio frente a este hecho, que evidencia que a su juicio es un crimen del Estado. Tras manifestar sus condolencias y solidaridad a la familia de amigos de Santos, las personalidades detrás de este petitorio calificaron la muerte del dirigente como terrorismo de Estado, por lo que exigieron la inmediata liberación de todos los presos políticos y la separación inmediata de sus cargos a los oficiales involucrados en este hecho, así como una investigación imparcial de toda la cadena de mando involucrada. Santos fue un dirigente político de Voluntad Popular en el estado Apure y fue el jefe de campaña del Comando con Venezuela en El Nula, en la parroquia San Camilo, donde Edmundo González Urrutia
obtuvo 6.330 votos y Nicolás Maduro 1.709, según los datos de la página web Resultados con Venezuela. Cambiamos ahora de tema. La variación del tipo de cambio y además la limitada capacidad de créditos para las empresas son algunos de los principales desafíos con los que tienen que lidiar los empresarios en Venezuela. Así lo indicó el presidente de Fedecámaras, Adán Celis. Vamos a explicar y compartir para ustedes cuáles son sus argumentos. Para los empresarios en Venezuela, uno de sus principales problemas para poder producir con mayor capacidad es la falta de financiamiento. Así lo aseguró el presidente de Fedecámaras, Adán Celis. El problema más importante, que es transversal a todos los empresarios, es el problema del financiamiento. Una economía sin financiamiento es una economía que no se multiplica. Su multiplicador principal es si todo lo que vamos haciendo es únicamente en base a la capacidad o al pulmón que tiene solo una empresa, su capacidad de expansión y de generar bienestar en la economía se limita. Por supuesto, bueno, estamos trabajando con todas las autoridades para tratar de lograr algunos puntos de acuerdo en eso, pues que se maneje la economía en función de ir, por ejemplo, rebajando el encaje legal, etcétera, etcétera. Pero al final hay que hacer todas estas normas o todo esto hay que irlos conversando. La idea es seguir negociando. La distorsión que genera el tema cambiario, ¿cómo ha afectado a los empresarios y que han podido conversar con el Ejecutivo? En ese sentido hemos conversado, hay la inquietud también de las autoridades de ir rebajando esa brecha. Esa brecha crea al final distorsiones en la economía. La economía tiene que moverse bajo las reglas de la oferta y la demanda, que vaya fluctuando en esa misma medida porque es la economía real, es lo que estamos haciendo en función real. Lo que sí hay que tratar para crear condiciones en este momento que vengan inversiones al país. Esas inversiones traen dólares, esas inversiones, esa brecha que estamos teniendo es porque necesitamos más dólares en la economía, que se expanda, que se arregle, que cambiemos las diferentes para hacerlo muchísimo más amigable a las inversiones. Que esa diferencia, ese gap que está ahí, evidentemente en la medida en que nosotros eso se va cubriendo, evidentemente hay un impacto. Pero la idea es no dejarlo que se amplíe más, que cuando se logre recuperar siempre vaya en conjunto, porque si no empiezan a haber distorsiones en la economía. Yo creo que hemos conversado eso, hay la intención por parte de las autoridades de ir rebajando ese gap. Según Adán Celis, entre los sectores que más crecieron este año 2024 está el de telecomunicaciones y algunos de servicios, mientras que los sectores primarios tratan de mantenerse, así como algunas industrias. Estiman que el crecimiento será del 4%. Por su parte, desde la Cámara de Comercio del Estado Carabobo, en el centro de Venezuela, instaron a las empresas a cobrar, pero con la tasa oficial del dólar. Vamos a compartirles lo que es esta solicitud de la Cámara. El exhorto de la Cámara de Comercio de Valencia es a cumplir con lo establecido en la ley, que es publicar la tasa y publicar el cambio del BCB para aquellos que trabajan con divisa y no con moneda nacional o bolívares. Y por otro lado, el llamado es al Banco Central de Venezuela, que es quien rige la política monetaria del país, a que tome cartas en el asunto. ¿En qué sentido? Este diferencial cambiario que hay en estas dos bandas, tanto la superior como la del BCB, lo único que hace es traducir una distorsión económica que la tiene que cubrir el empresario. Esto puede traer como consecuencia que el empresario no vea una recuperación de capital y no encuentre sentido a hacer ese tipo de negocio. Por otra parte, el representante gremial indicó que los anaqueles están abastecidos con productos y ofertas para la época navideña. Y tras asumir la presidencia de la Cruz Roja de Venezuela, Luis Farías dijo cuáles han sido las primeras medidas que ha ejecutado dentro de la organización. Además, adelantó cómo llevará su gestión. Veamos de qué se trata. Luis Farías, nuevo presidente de la Cruz Roja de Venezuela, informó que la red humanitaria está siendo reestructurada tras las investigaciones contra el exdirector Mario Villarruel por presunto acoso y maltrato contra los trabajadores. Nuestra meta es que sea una Cruz Roja más transparente, más confiable. La Cruz Roja venezolana tenía grandes problemas de integridad que están siendo subsanados. Tiene ahora un comité de ética que ha procesado más de 200 casos de integridad y queremos que tanto la sociedad
como a lo interno de los voluntarios y el Estado nos identifique como un socio confiable para auxiliar cuando sea requerido. Los voluntarios en muchas ocasiones están como en un limbo porque no son empleados, entonces no los protegen las leyes laborales, si no hay una ley de voluntariado en el país, y al no tener ellos mecanismos, pues se cometieron algunos abusos. En un encuentro en Suiza, Farías expresó su preocupación por las irregularidades que se presentaron en la Cruz Roja, aunque indicó que se están investigando los hechos para que no haya impunidad. Asimismo, informó que luego de una asamblea en el mes de junio, con más de 700 voluntarios que por primera vez tuvieron acceso al voto, la organización apuesta por seguir brindando un servicio de calidad a los venezolanos. La Cruz Roja venezolana tiene una muy buena estructura en términos de recurso humano, tiene voluntarios en todas partes del país, tiene más de 4.000 voluntarios que hacen vida en básicamente 40 estructuras médicas, 8 hospitales, 41 y 33 ambulatorios, que dan un servicio a las comunidades que es muy valioso porque terminamos siendo básicamente la red privada más grande del país. A sus 30 años, Luis Farías se convirtió en el presidente más joven de las más de 190 sociedades nacionales que se aglutinan en la Federación Internacional de la Cruz Roja y se enfrenta al complicado reto de normalizar la organización en Venezuela tras 45 años de mandato de Mario Villarroel. Cambiamos radicalmente de tema y cerramos las 7 de las 7 con esta noticia. Iliana Márquez, Miss Universo Venezuela 2023, dejó claro que representar al país en el Miss Universo, que por cierto está por celebrarse en la Ciudad de México el próximo 16 de noviembre, le permitirá llevar un mensaje de empoderamiento a las mujeres. Agradeció a su público el apoyo y envió un mensaje a todos los venezolanos. Vamos a verlo. Bastante arduo y lleno de retos, pero poco a poco fuimos quitando todas esas barreras, poco a poco con herramientas fui superando todos esos obstáculos y ya hoy puedo decir que me siento preparada para gritar ante el universo Venezuela. Lo más difícil de este concurso posiblemente levantarnos muy temprano para comenzar a arreglarnos y maquillarnos, pero fuera de eso, ya teniendo una preparación como la del Miss Venezuela, ya te sientes preparado para enfrentarte a cualquier cosa. Pues mira, los detalles de mi traje típico van alineados a un regalo que me hizo un seguidor, que es un dibujo. Y la verdad que me siento muy feliz de poder integrar a los seguidores en este camino que ha sido para mí tan lindo, tan lleno de sueños, tan lleno de energías positivas. Luego le voy a hacer el agradecimiento, pero gracias a él me inspiré en este diseño que van a poder ver el 14 de noviembre en las pasarelas del Miss Universe. Muchísimas gracias por todo ese amor, por todo el cariño, por todos esos mensajes que me han enviado desde el día 1 apoyándome y que no han dejado de creer en mí. Además, cada vez siento que se suman muchas más personas y que vamos a darlo todo el 16 de noviembre en el Miss Universe. Un saludo a toda mi gente que los ve por BPI TV. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. Que Dios me los bendiga. Y nunca, nunca, por favor, dejen de creer en ustedes, porque los sueños sí se cumplen, aunque suene un poco cliché. Si no, yo no estaría aquí el día de hoy siendo Miss Venezuela rumbo al Miss Universe en México.